Vamos a empezar el tema de hoy con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias especialmente por tu santo día de sábado. Y te damos gracias también por el sacrificio enorme de Cristo por nosotros. El tema central de todo cristiano. Y el tema central que no termina en la cruz, sino que termina en su resurrección, en su intercesión por nosotros y en la salvación que nos da, gratuita, y que pronto vendrá a buscarnos. Señor, te queremos pedir que tú nos ayudes a serte fieles en todo momento, a andar contigo y a no apartarnos nunca de ti, y a saber apreciar este sacrificio por nosotros como nada en este mundo. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hoy vamos a tener la continuación de los judíos en el tiempo del fin. Va a ser su segunda parte. Os dije que continuaríamos analizando el capítulo 10 de Romanos. Pues bien, he hecho un cambio. ¡Hala! Y va a ser precisamente, no ahora un análisis del texto bíblico en sí, que ya lo hicimos del capítulo 9, sino lo que escribe Ellen White al respecto. Sabéis, es muy importante, porque cuando nosotros vamos precisamente a los comentarios de Ellen White al respecto, nos lleva justo su escrito que aparece recopilado en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7a, a este punto, a Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Resulta que este comentario ella también lo aplica a Romanos 9. ¿Y por qué? Muy fácil. Si recordamos Romanos 9, nos hablaba que en el fondo lo que había de importante allí era el sacrificio de Cristo, de lo cual depende la salvación absolutamente de judíos y de no judíos. Pues sabiendo esto, lo que vamos a ver hoy son esas citas que Ellen White escribe al respecto. Pero cuidado, va a haber una gran sorpresa en esos escritos. Una gran sorpresa porque hay un tema que está siendo debatido por muchas personas, que está siendo totalmente confundido, que está siendo predicado, que es motivo de libros y que está apartando al pueblo de Dios de la verdad respecto a una doctrina básica. Y lo vamos a tratar a fondo, y espero que después de eso el Señor pueda abrir los ojos y el entendimiento de muchos adventistas que por desgracia están errando y están diciendo lo que realmente no es. Y cuando hablo de adventistas, puedo hablar de adventistas que están en la denominación oficialmente aún y de otros que ya no pertenecen a ella. Y veréis de qué va. Pero antes empecemos por el principio. Juan capítulo 1 versículos del 1 al 3 nos dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Evidentemente, esta es la parte que a los judíos más les molestaba, que Jesús pudiese ser considerado Dios, que fuese considerado el Creador. Por eso Romanos, en el capítulo 9 y antes en el 8, hace toda esa exposición sobre Cristo y cómo eso iba a definir quién sería verdaderamente judío, seguidor de la palabra tal cual, o sea, del mismo Cristo, y quién no, quién lo rechazaría. A tal punto que iba a marcar definitivamente la salvación para unos y la perdición para otros. Mirad cómo precisamente en ese contexto, en esa situación de esos tiempos en que los judíos ya rechazaron a Cristo mayoritariamente, aparece todo este texto de Juan 1, del 1 al 3, que ahora Ellen White nos va a comentar. ¿Y de qué modo? La eternidad de Cristo. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes que todas las cosas existieran. Las palabras que se refieren a este tema son tan concluyentes que nadie tiene por qué quedar con dudas. Cristo fue Dios esencialmente y en el máximo sentido. Estuvo con Dios desde toda la eternidad
Dios sobre todas las cosas, bendito para siempre. Mirad que no dice que desde un punto de la eternidad, sino desde toda la eternidad. Ya sabéis que algunas personas dicen que Jesús sale emanado de Dios Padre, pero eso tiene un punto en la eternidad. El lenguaje nos lo dice claramente, tal como refleja el mismo texto bíblico. La eternidad es toda, entera. Por tanto, no podemos decir eso, porque es una aberración. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona en sí, y sin embargo, uno con el Padre. Esto es lo que los judíos jamás hubiesen querido admitir, y así pasó. Era la gloria máxima del cielo. Era, por derecho propio, el comandante de los seres inteligentes celestiales, y recibía el homenaje de adoración de los ángeles. Con esto en nada usurpaba a Dios. Y mirad, nos cita Proverbios capítulo 8, que si queréis podéis buscar conmigo, versículos del 22 al 27. Proverbios 8 del 22 al 27, que nos dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo, etcétera, etcétera. Jesús es el verbo es la palabra y a su vez es la sabiduría. Por eso hemos de tener claro que la sabiduría es ya de Dios desde un principio. Es totalmente Él, el sabio. Por tanto, nos está diciendo que Jesús es desde tiempos eternos, desde lo que nosotros no podemos llegar a concebir, desde ese punto con Dios siempre. Pero mirad qué nos va diciendo más. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre, antes de que se pusiera el fundamento del mundo. Él es la luz que brilla en un lugar oscuro, iluminándolo con gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que, de otra manera, son inexplicables, mientras que esa verdad está guardada en luz inaccesible e incomprensible. Ya nos está viniendo a decir que hay cosas que no podemos terminar de captar. Si es luz inaccesible e incomprensible, evidentemente es que no podemos entenderlo todo. Y yo soy incapaz de terminar de captar estas cosas. Y no creo que sea el único. Ahí está lo que luego veremos, la gran advertencia de Ellen White al respecto. Ahora mirad cómo escribe sobre Salvador divino humano. El apóstol quiere que nuestra atención se aparte de nosotros mismos y se enfoque en el autor de nuestra salvación. Nos presenta las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. Esta es la descripción de la divina, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Bueno, deciros que esto en los primeros años del cristianismo, cuando la Iglesia Católica se formó, fue precisamente el punto de gran discrepancia entre muchos de ellos. Si era la misma sustancia, si era otra sustancia, y bueno, tantísimo se escribió al respecto, que precisamente eso sirvió para que algunos se consideraran ya plenamente antitrinitarios. Ahora la naturaleza humana. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Voluntariamente tomó la naturaleza humana. Fue un acto suyo y por su propio consentimiento. Revistió su divinidad con humanidad. Mirad, dice revistió. Él había sido siempre como Dios, pero no apareció como Dios. Veló las manifestaciones de la deidad que habían producido el homenaje y originado la admiración del universo de Dios.
Mirad que ella utiliza deidad o divinidad a veces, no utiliza nunca la palabra Trinidad, porque evidentemente supongo que ella ya sabía la connotación que eso llegaba a tener en esos tiempos, porque muchos pioneros adventistas también venían, bastantes de ellos, de un movimiento antitrinitario. Y bien, ella se refiere siempre a deidad o divinidad, no a Trinidad, no hemos encontrado nunca un escrito de ella que lo diga, pero porque había esa connotación que tenía que ver con el catolicismo, que es tres en sí, como Dios, pero de un modo distinto a como refiere la palabra de Dios en verdad. Eso muchas personas no lo saben. Algún día intentaremos tratar también de ese tema a fondo, si Dios quiere. Veló las manifestaciones de la deidad que habían producido el homenaje y originado la admiración del universo de Dios. Fue Dios mientras estuvo en la tierra, pero se despojó de la forma de Dios y en su lugar tomó la forma y la figura de un hombre. Anduvo en la tierra como un hombre. Por causa de nosotros se hizo pobre, para que por su pobreza pudiéramos ser enriquecidos. Puso a un lado su gloria y su majestad. Era Dios, pero por un tiempo se despojó de las glorias de la forma de Dios. Aunque anduvo como pobre entre los hombres, repartiendo sus bendiciones por donde quiera que iba, a su orden legiones de ángeles habrían rodeado a su Redentor y le hubieran rendido homenaje. Pero anduvo por la tierra sin ser reconocido, sin ser confesado por sus criaturas, salvo pocas excepciones. La atmósfera estaba contaminada con pecados y maldiciones en lugar de himnos de alabanza. La parte de Cristo fue pobreza y humillación. Mientras iba de un lado a otro cumpliendo su misión de misericordia para aliviar a los enfermos, para reanimar a los deprimidos, apenas si una voz solitaria lo llamó bendito, y los más encumbrados de la nación lo pasaron por alto con desprecio. Mirad que aquí ya empieza a hablar de los más encumbrados de la nación. ¿Quiénes eran? No se está haciendo referencia solo a los romanos que podían dominarlos, sino está haciendo referencia a los líderes religiosos de la nación de Israel que iban a ponerse totalmente con desprecio hacia Cristo. Esto contrasta con las riquezas de gloria, con el caudal de alabanza que fluye de lenguas inmortales, con los millones de preciosas voces del universo de Dios en himnos de adoración. Eso es lo que Cristo dejó en el cielo, para pasar a todo lo contrario en la tierra. Pero Cristo se humilló a sí mismo y tomó sobre sí la mortalidad. Como miembro de la familia humana era mortal, pero como Dios era la fuente de vida para el mundo. En su persona divina podría haber resistido siempre los ataques de la muerte y haberse negado a ponerse bajo el dominio de ella. Sin embargo, voluntariamente entregó su vida para poder dar vida y sacar a la luz la inmortalidad. Llevó los pecados del mundo y sufrió el castigo que se acumuló como una montaña sobre su alma divina. Entregó su vida como sacrificio para que el hombre no muriera eternamente. No murió porque estuviese obligado a morir, sino por su propio libre albedrío. Esto era humildad. Todo el tesoro del cielo fue derramado en una dádiva para salvar al hombre caído. Cristo reunió en su naturaleza humana todas las energías vitalizantes que los seres humanos necesitan y deben recibir. Admirable combinación de hombre y Dios. Cristo podría haber ayudado su naturaleza humana para que resistiera las incursiones de la enfermedad, derramando en su naturaleza humana vitalidad y perdurable vigor de su naturaleza divina. Pero se rebajó hasta el nivel de la naturaleza humana. Lo hizo para que se pudieran cumplir las Escrituras, y el Hijo de Dios se amoldó a ese plan, aunque conocía todos los pasos que había en su humillación, los cuales debía descender para expiar los pecados de un mundo que, condenado, gemía. ¡Qué humildad fue esta! Maravilló a los ángeles. La lengua humana nunca podrá describirla, la imaginación no puede comprenderla. El Verbo eterno consintió en hacerse carne. Dios se hizo hombre, fue una humildad maravillosa. Pero aún descendió más. El hombre Jesús debía humillarse como un hombre que soporta insultos, reproches, vergonzosas acusaciones y ultrajes. Parecía no haber lugar para él en su propio territorio.
Tuvo que huir de un lugar a otro para salvar su vida. Fue traicionado por uno de sus discípulos. Fue negado por uno de sus más celosos seguidores. Se mofaron de él. Fue coronado con una corona de espinas. Fue azotado. Fue obligado a llevar la carga de la cruz. No era insensible a este desprecio y a esta ignominia. Se sometió, pero, ¡ay!, sintió la amargura como ningún otro ser podría sentirla. Era puro, santo, incontaminado, y sin embargo fue procesado criminalmente como un delincuente. El adorable Redentor descendió desde la más elevada exaltación. Paso a paso se humilló hasta la muerte. Pero qué muerte. Era la más vergonzosa, la más cruel. La muerte en la cruz como un malhechor. No murió como un héroe ante los ojos del mundo, lleno de honores, como los que mueren en la batalla. Murió como un criminal condenado, suspendido entre los cielos y la tierra. Murió tras una lenta agonía de vergüenza, expuesto a los vituperios y afrentas de una multitud relajada, envilecida y cargada de crímenes. Mirad cómo murió, suspendido entre los cielos y la tierra. Una vez más, hasta su muerte, en ese objeto que era la cruz, estaba indicando su conexión, que gracias a su muerte uniría el cielo con la tierra, como si fuera un pararrayos. Pues así fue la muerte de Cristo. En él, el rayo de la ira divina, simbólicamente hablando, descendió para mitigar ese rayo de muerte que caería sobre todos los pecadores. Hasta la muerte de Cristo fue importante que fuera en una cruz, para darnos un simbolismo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Salmos 22:7. Estiran la boca. ¿Cómo se estira una boca? Se abre así hacia los lados, ¿y qué se suele hacer? ¿No? Sí, burla, claro, es un escarnio. Y menean la cabeza, quieren decir, ¿cuántas veces vemos ese tipo de expresión? Sobre todo los que somos latinos, ¿no?, que tenemos esa misma forma de hacer. Pues en definitiva, este Salmo 22:7 hacía referencia a lo que harían con Jesús. Mirad una vez más cómo hay profecías en el Antiguo Testamento que estaban indicando todo lo que le harían a Jesús. Y que por desgracia, los judíos que no aceptaron a Cristo aún no saben cómo encajarlas. Porque resulta que al único que le pasó esto, queriendo ser Dios, pretendidamente ante el mundo, fue a Cristo, tal cual. Por eso hay una serie de textos que el judaísmo aún desprecia. Fue contado entre los transgresores, expiró en medio de burlas y renegaron de él sus parientes según la carne. Su madre contempló su humillación y se vio forzado a ver la espada que atravesaba el corazón de ella. Soportó la cruz menospreciando la vergüenza, pero lo tuvo en poco, pues pensaba en los resultados que buscaba, no solo en favor de los habitantes de este pequeño mundo, sino de todo el universo, de cada mundo que Dios había creado. A veces pensamos que toda la situación es por lo que hay aquí. No. De ahí dependía la situación de estabilidad eterna para todo el universo. Porque hasta esos momentos, aún en el cielo, en el inmenso universo, los habitantes de otros mundos creados por Dios no sabían realmente qué es lo que estaba pasando con Satanás, con el mal, con el pecado. Y tuvieron que ver ese momento de Jesús crucificado, su propio creador, para darse cuenta de la maldad satánica, hasta qué punto podía llegar en extremo. Lo que demostraba que la ley de Dios es vigente en todas partes. Si no, Cristo no habría muerto como transgresor de la ley, pero él no la transgredió. Por eso cargó con nuestros pecados. Cristo tenía que morir como sustituto del hombre. El hombre era un criminal condenado a muerte por la transgresión de la ley de Dios, un traidor, un rebelde. Por lo tanto, el sustituto del hombre debía morir como un malhechor, porque Cristo estuvo en el lugar de los traidores, con todos los pecados acumulados por ellos sobre su alma divina.
¿Quién moría como un malhechor? Los clavados en la cruz, precisamente en esos tiempos. No era suficiente que Jesús muriera para satisfacer completamente las demandas de la ley quebrantada, sino que murió una muerte oprobiosa. El profeta presenta al mundo las palabras de Cristo: no escondí mi rostro de injurias y esputos. ¿Qué son los esputos? ¿Alguien lo sabe? Escupir a otro. A veces vemos películas que pueden hablar de Jesús, de la vida de Jesús. Podemos imaginarnos la escena mentalmente, pero no somos conscientes que también, aparte de insultos, injurias, también le estaban escupiendo. Y ya sabéis que escupir a una persona 1 hora está considerado como una afrenta que da asco, en definitiva, ¿no? ¿A quién se escupe? ¿Habéis visto alguna vez algún partido de fútbol donde 2 jugadores empiezan a discutirse y uno ¡fua!, le escupe al otro? Y eso está bien considerado, ¿verdad que no? Enseguida, si el árbitro lo ve, ¿qué hace? Saca tarjeta. Pues a Jesús aquí tuvo que soportar eso. Y no había tarjeta para los que le iban a hacer eso, ¿eh? Teniendo en cuenta todo esto, ¿pueden albergar los hombres una partícula de exaltación propia? Mirad qué lección hemos de extraer de aquí, ¿eh? Tan soberbios que a veces queremos ser, tan chulitos, tan gallitos. Si nos comparamos con Cristo ante esa situación, ¿dónde debe ir a parar nuestro orgullo? Mientras reconstruyen la vida, los sufrimientos y la humillación de Cristo, ¿pueden levantar la orgullosa cabeza como si no tuvieran que soportar pruebas, vergüenza o humillación? Digo a los seguidores de Cristo: mirad el Calvario y sonrojaos de vergüenza por vuestras ideas arrogantes. Antes mostraba, cuando estaba presentando, veis esta imagen, esto que tengo ahí detrás es el verdadero monte Gólgota, el verdadero monte Calvario. Si os dais cuenta, precisamente, aquí, esta zona es la cara de la calavera. Y allí es donde Ron Wyatt estuvo buscando precisamente, justo por ahí debajo, el Arca de la Alianza, porque en ese lugar se crucificó a Cristo. No donde dice la Iglesia Católica, en ese lugar. Y nosotros deberíamos mirar ese lugar, que ahora está vallado, hay una estación de autobuses ahí al lado, que pasa desapercibido por muchísima gente, y ese es el lugar que nosotros deberíamos tener en mente, el lugar donde Cristo murió por todos nosotros. Hasta en eso Satanás ha procurado que nuestra mirada estuviese en otro lugar físicamente. Toda esta humillación de la majestad del cielo fue por causa del hombre culpable y condenado. Cristo descendió más y más en su humillación, hasta que no hubo profundidades más hondas donde pudiera llegar para elevar al hombre sacándolo de su contaminación moral. Todo esto fue por vosotros, que lucháis por la supremacía, por el orgullo, por el ensalzamiento humano, que teméis no recibir toda esa deferencia, ese respeto del concepto de los humanos, que pensáis que os corresponde. ¿Es esto parecerse a Cristo? A veces nos dicen algo, y ya, ¡bum!, cómo saltamos. Y Cristo ni se inmutaba. Y Él, que no tenía ninguna culpa, tuvo que aguantar eso. Y nosotros, que no nos merecemos nada, todo lo contrario. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Murió en expiación y para convertirse en modelo de todo el que desee ser su discípulo. ¿Albergaréis egoísmo en vuestro corazón? ¿Y ensalzarán vuestros méritos los que no tienen delante de ellos a Jesús como modelo? No tenéis mérito alguno, salvo los que recibáis mediante Jesucristo. ¿Albergaréis orgullo después de haber contemplado a la deidad que se humillaba y que después se rebajó como hombre hasta que no hubo nada más bajo a lo cual pudiera descender? Espantaos, cielos, y asombraos vosotros, habitantes de la tierra, porque así se recompensará nuestro Señor,
qué desprecio, qué maldad, qué formalismo, qué orgullo, qué esfuerzos hechos para ensalzar al hombre y glorificar al yo, cuando el Señor de la gloria se humilló a sí mismo y por nosotros agonizó y murió una muerte oprobiosa en la cruz. ¿Sabéis? Como dice Elena White en otros lugares, si meditásemos más en esa muerte de Cristo, nos dejaríamos de muchas tonterías, nos alejaríamos más del pecado y nos daríamos cuenta de cuál es nuestra miserable condición y apreciaríamos ese sacrificio por nosotros como nada. Cristo no podría haber venido a la tierra con la gloria que tenían los atrios celestiales. Los seres humanos pecadores no podrían haber soportado el espectáculo. Él veló su divinidad con la vestidura de la humanidad, pero no se desprendió de su divinidad. Mirad cómo nos está describiendo cómo vino Jesús como tal, Como Salvador divino humano, vino para estar a la cabeza de la raza caída, a compartir sus experiencias desde su niñez hasta la virilidad. Fijaos que dice para estar a la cabeza de la raza caída. Luego entenderemos aún mucho mejor esto, y mirad si no ahora. Cristo no había cambiado su divinidad por humanidad, sino que revistió su divinidad con humanidad. Estas son cosas que debemos meditar también en ello, porque si no tenemos claros estos conceptos es cuando vamos a decir cosas que no son ciertas. Sed cuidadosos, sumamente cuidadosos, en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. Y atención ahora a estos adventistas a los cuales he hecho mención. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Fue asediado por las tentaciones en el desierto como lo fue Adán, por las tentaciones en el Edén. Por tanto, señores que aún estáis diciendo que Cristo tenía la naturaleza como cualquiera de nosotros exactamente igual, con esa tendencia al mal, estáis errando y estáis llevando al pueblo de Dios a no saber cuál es la naturaleza de Cristo en verdad, y como consecuencia el plan de salvación no lo entendéis. Ya va siendo hora de que digamos las cosas como son y no hagamos disensión de falsas doctrinas que solo separan a los hermanos y además nos hacen perder las cosas, el sentido que tiene cada una de las palabras bíblicas. El segundo Adán viene como Adán, no viene como ninguno de nosotros. Naturaleza con tendencia al mal, ¿cómo vamos a poner eso en Cristo, por favor? Ya va siendo hora que digamos las cosas como son y dejemos de mentir al pueblo, porque eso es mentir. ¿Cómo puede ser que personas que llevan tantos años en la fe aún digan que vino con la tendencia al mal? Ya va siendo hora que leamos un poco. Y cuidado, que no hace falta ni leer esto, porque esto es una cuestión de lógica y la cabeza está para pensar. ¿Cómo podemos pensar que Cristo, siendo hecho del modo con la Virgen, el Espíritu Santo, va a ser igual que nosotros? ¿Pero a quién se le ocurre eso en la cabeza? Y eso, por decir estas cosas, ¿somos acusados de mentir? Por favor, ya va siendo hora que digamos las cosas como son. Evitad toda cuestión que se relacione con la humanidad de Cristo que pueda ser mal interpretada. La verdad y la suposición tienen no pocas similitudes. Al tratar de la humanidad de Cristo necesitáis ser sumamente cuidadosos en cada afirmación,
para que vuestras palabras no sean interpretadas, haciéndoles decir más de lo que dicen, y así perdáis o oscurezcáis la clara percepción de la humanidad de Cristo combinada con su divinidad. ¿Lo queréis más claro? Yo no sabría expresarlo mejor. Su nacimiento fue un milagro de Dios, pues el ángel dijo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Vosotros habéis nacido así? Yo no. Y si alguno de vosotros me dice que ha nacido así, ya puede ir al psiquiatra corriendo. Nadie ha nacido así, solo Jesús, porque Él era el segundo Adán, tenía que venir en las mismas cualidades que tuvo Adán para poder mostrar que en esa misma condición se podía soportar el pecado y no caer. Estas palabras no se refieren a ningún ser humano, excepto al Hijo de Dios infinito. Nunca dejéis, en forma alguna, la más leve impresión en las mentes humanas de que una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella descansó sobre Cristo, o que en alguna manera se rindió a la corrupción. Fue tentado en todo como el hombre es tentado, y sin embargo Él es llamado el Santo Ser. Que Cristo pudiera ser tentado en todo como lo somos nosotros, y sin embargo fuera sin pecado, es un misterio que no ha sido explicado a los mortales. La encarnación de Cristo siempre ha sido un misterio y siempre seguirá siéndolo. ¿Cómo vamos a entender nosotros eso? Lo que se ha revelado es para nosotros y para nuestros hijos, pero que cada ser humano permanezca en guardia para que no haga a Cristo completamente humano, como uno de nosotros, porque esto no puede ser. ¿Lo queréis más claro aún? No es necesario que sepamos el momento exacto, cuando la humanidad se combinó con la divinidad. Debemos mantener nuestros pies sobre la roca, Cristo Jesús, como Dios revelado en humanidad. ¿En qué momento fue? ¿En el momento en que se concibió? ¿En el momento en que salió del vientre? ¿Qué nos importa a nosotros eso? No se nos ha revelado, no lo necesitamos para nuestra salvación. Pero no caigamos en decir que Cristo era exactamente clavado a nosotros. Por favor, ¿qué ideas? Percibo que hay peligro en tratar temas que se refieren a la humanidad del Hijo del Dios infinito. Él se humilló cuando vio que estaba en forma de hombre para poder comprender la fuerza de todas las tentaciones que acosan al hombre. El primer Adán cayó, el segundo Adán se aferró a Dios y a su palabra, bajo las circunstancias más angustiosas, y no vaciló ni por un momento su fe en la bondad, la misericordia y el amor de su Padre. Claro, cuando Adán vino tenía tentaciones alrededor, aparte de la que le mostraba tan directamente Satanás en el momento en el cual cayó, pero Jesús, ¿qué tenía a su alrededor? Todo lo contrario para él. Y aún y así venció. Escrito está, fue su arma de resistencia. Y esta es la espada del Espíritu que debe usar todo ser humano. Esta es la lección que hemos de extraer. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, nada que responda a la tentación. En ninguna ocasión hubo una respuesta a las muchas tentaciones de Satanás. Cristo no pisó ni una vez el terreno de Satanás para darle ventaja alguna. Vaya lección también, ¿eh? ¿Hemos de ir donde no toca para buscarnos tentaciones? No provoquemos a tentación a Satanás para que nos tiente. Parece un juego de palabras, pero es esto lo que quiere expresar. Satanás no halló en él nada que lo animara a avanzar. Pero claro, él siguió y siguió y siguió. Pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo por un tiempo velada y eclipsada porque él asumió la naturaleza humana, sin embargo no cesó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino,
ni lo divino de lo humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humano y divino, eran estrecha e inseparablemente una en Cristo, y sin embargo tenían una individualidad diferente. ¿Nosotros hemos nacido así? ¿Podemos sacar nuestra naturaleza divina para hacer un algo especial? ¿Vamos a refulgir de repente? ¿Cómo podemos compararnos y decir que era exactamente igual? Por favor. Aunque Cristo se humilló a sí mismo para hacerse hombre, la deidad aún le pertenecía. Su deidad no podía perderse mientras permaneciera fiel y constante en su lealtad. Aunque rodeado de dolor, sufrimiento y corrupción moral, despreciado y rechazado por el pueblo a quien habían sido confiados los oráculos del cielo, Jesús aún podía hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre en el cielo. Así hablaba de él mismo, como Hijo del Hombre en el cielo. Estuvo listo para tomar una vez más su gloria divina cuando terminó su obra en la tierra. Hubo ocasiones cuando Jesús, estando en carne humana, se manifestó como el Hijo de Dios. La divinidad fulguró a través de la humanidad y fue vista por los sacerdotes y magistrados que se burlaban. ¿Fue reconocida? Algunos reconocieron que él era el Cristo, pero la mayor parte de aquellos que en esas ocasiones fueron obligados a ver que era el Hijo de Dios, se negaron a recibirlo. Su ceguera correspondió con su firme resolución de no dejarse convencer. Ni viendo eso que nosotros diríamos es un milagro, es impresionante, alguien que refulge, sale una divinidad de él. ¿Qué hicieron la gente cuando le sucede este episodio a él, en concreto en el templo, que empieza a tirar por tierra las mesas de los cambistas? Todos salen corriendo, porque ven que es algo más que un hombre, surge su divinidad. Anda, que a nosotros nos pasa eso, ¿verdad? Cada día, vamos. Cuando fulguraba la gloria interna de Cristo, era demasiado intensa para que su humanidad pura y perfecta la ocultara enteramente. Los escribas y los fariseos no reconocían con sus palabras a Cristo, pero su odio y enemistad quedaban frustrados cuando resplandecía la majestad de Jesús. La verdad, oscurecida como estaba por un velo de humillación, hablaba a cada corazón con inconfundible evidencia. Esto produjo las palabras de Cristo: «Vosotros sabéis quién soy». Su refulgente gloria persuadió a los hombres y a los demonios a confesar: verdaderamente este era Hijo de Dios. Así se reveló Dios, así fue glorificado Cristo. Cristo dejó su lugar en las cortes celestiales y vino a esta tierra a vivir la vida de los seres humanos. Hizo este sacrificio para mostrar que es falsa la acusación de Satanás contra Dios. Esto es, que es posible que el hombre obedezca las leyes del reino de Dios. Cristo, siendo igual con el Padre, honrado y adorado por los ángeles, se humilló por nosotros y vino a esta tierra, a vivir una vida de humildad y pobreza. Vino a ser un varón de dolores, experimentado en quebranto. Sin embargo, el sello de la divinidad estaba sobre su humanidad. Vino como un maestro divino, para elevar a los seres humanos, para aumentar su eficiencia física, mental y espiritual. A veces sí hemos de aprender cosas. Nos centramos en, sí, mucho espiritual, pero dejamos de lado la parte física y la parte mental. Pues, ¿qué ocurre en consecuencia? Deficiencias. ¿Somos física, mental y espiritualmente en el camino de Cristo? Es lo que debemos intentar, debemos trabajar para ello. ¿Y cuántos lo hacen? ¿Cuántos cristianos aprenden de esto y lo ponen en práctica? ¿Y luego queremos estar equilibrados mentalmente? ¿Cómo vamos a estar equilibrados si no cumplimos con lo que fuimos hechos? No hay nadie que pueda explicar el misterio de la encarnación de Cristo. Con todo sabemos que vino a esta tierra y vivió como un hombre entre los hombres. El hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso, sin embargo Cristo y el Padre son uno.
La deidad no desapareció bajo la angustiosa tortura del Calvario. Sin embargo, no es menos cierto que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el famoso versículo que condensa toda la Biblia en un solo texto. Satanás procuró evitar, en todas las formas posibles, que Jesús se desarrollara dentro de una niñez perfecta, una edad viril intachable, un santo ministerio y un sacrificio inmaculado, pero fue derrotado. ¿Por qué quería una niñez imperfecta Satanás por él? Porque no tenía tendencia al mal y le tuvo que complicar la vida tanto como pudo para ver si pecaba. ¿Y cuántos niños ya nacen con esa tendencia al mal? Todos. Todos. No hay un niño que patalee, no hay un niño que tenga rabietas, no hay un niño que diga, este juguete es mío y el mío no te lo doy para nada a ti. Y esto pasa con 2 años. ¿Cómo podemos decir aún que Cristo era exactamente igual que nosotros? Una cosa es semejante y la otra es igual. Buscad los términos, por favor, porque estáis llevando al pueblo de Dios a la perdición. Un error doctrinal lleva a otro, es una cadena sucesiva, y al final uno ya no sabe ni qué cree realmente en la palabra de Dios. No pudo inducir a Cristo a que pecara, no pudo desanimarlo ni apartarlo de la obra que había venido a hacer en esta tierra. La tormenta del aire de Satanás lo azotó desde el desierto hasta el Calvario. Pero cuanto más implacable era, tanto más firmemente se aferró el Hijo de Dios de la mano de su Padre y avanzó por el ensangrentado sendero. Cuando Jesús tomó la naturaleza humana y se convirtió en semejanza de hombre, poseía el organismo humano completo. Sus necesidades eran las necesidades de un hombre. Tenía necesidades corporales que satisfacer, cansancio físico que aliviar. Por medio de oraciones al Padre, se fortalecía para el deber y la prueba. Queda claro entonces que Jesús como hombre tenía hambre, tenía que ir a hacer sus necesidades, todo. Pero había una diferencia vital entre él y nosotros. Vino semejante a los hombres, pero no vino igual. Si no, no podía ser el segundo Adán. Ya va siendo hora que nos dejemos de falsedades y aprendamos que la palabra de Dios es muy clara y nos ha dado la lógica, la cabeza, para darnos cuenta que esto es así. Y algunos dirán, es que esto lo escribe Elena White, ¿y qué? Si es que no hace falta ni que lo escriba ella, si solo tenéis que pensar por vosotros mismos, ir a la palabra y lo vais a ver con claridad. Pero somos tan cortitos a veces que necesitamos que se nos muestre que Elena White lo dice porque si no, no lo queremos creer. Eso los que creen en Ellen White. Pero ya veis que incluso los que creen en Ellen White están tergiversando esas palabras e incluso escriben libros enteros y dan sermones al respecto diciendo lo que no es. Pues eso es un grave problema. Y sabéis, todo esto que hemos visto hoy va enlazado con Romanos 9. Va enlazado con el 10 y va enlazado con el 11. Si nosotros no entendemos esto, va a pasar como pasó a los judíos. No se van a enterar de nada, porque van a rechazar la auténtica verdad y van a rechazar al auténtico Cristo. Y si hacemos eso, no hay salvación. Bien. Terminamos ya haciendo el repaso. Aprovecho que en este tema he querido mostrar también nuestra página oficial del Gran Engaño, porque hay muchas personas que entran a ver los vídeos por primera vez en el canal de YouTube, pero no saben que hay una página oficial del Gran Engaño donde está todo expuesto, todos los temas presentados, y con orden, que eso es lo bueno, no es tan difícil de encontrar como en YouTube a veces. Y no solo esto, sino que hay todos estos apartados que veis aquí que podéis clicar encima y os lleva directamente a lo que podéis encontrar allí. Y si os dais cuenta, en la parte inferior derecha pone grupos y contactos. Pues aquí tenéis las personas que hasta ahora se han ofrecido ya para ser
la persona de contacto en estos lugares. Esto en España. Y aún hay más, seguro, y habrá más, pero estos ya son fuera de España. Y cada vez se está añadiendo más gente. Personas que están exactamente en el mismo mensaje, en el mismo sentir. ¿Cuántas personas nos dicen, no nos podemos reunir con nadie, estamos solos? Y quizás no saben que cerca de ellos puede haber alguien que también esté siguiendo lo mismo. Y puedan congregarse los sábados, y puedan estudiar la palabra de Dios a fondo. Pues para eso ponemos todo este listado, porque debemos ser todos de un mismo sentir, estemos aquí, o estemos en Rusia, o estemos en África, no importa, en cualquier parte del mundo, el cristiano debe ser cristiano. Y da igual si es de descendencia judía como si es de descendencia no sé qué. Para Dios lo importante es aceptar la promesa y el sacrificio de Cristo por nosotros. Y con eso sí que es un verdadero judío. Pues bien, nosotros vamos a terminar por hoy el tema aquí. El próximo día va a haber la continuación, el análisis ya directamente sobre el capítulo 10 de Romanos. Y vamos a añadir también una breve cita de lenguaje al respecto. Creo que vale la pena que vayamos entrando en detalles, porque nos va a dar una gran vislumbre de lo que va a suceder en breve tiempo en la tierra y que va a marcar definitivamente el retorno de Cristo. Y muchas gentes aún no lo saben, y muchas gentes aún confunden eso. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, una vez más te hemos de dar las gracias, Señor. Gracias por esa muerte en el Calvario, de tu Hijo por nosotros. Nosotros que no nos merecemos nada y tú nos lo das todo. Él dejó todo lo que había en el cielo, siendo el Rey de Reyes, y pasó a ser el más humilde entre los hombres. Nos enseñó cómo vivir, qué creer, qué debemos hacer en todo momento, cómo debemos pensar incluso. Y nos dio también un mensaje, un legado, dar el mensaje, el Evangelio, las buenas nuevas a todo el mundo, sin excepción, sean de donde sean, no importa su origen, ni su raza, ni color, ni nada, Señor. Ayúdanos a no discriminar a nadie, porque en el cielo todos vamos a estar unidos contigo, y eso es lo que queremos ya aquí en la tierra. Perdónanos, Señor, todo lo que hacemos mal. Ayúdanos a cambiar, y danos siempre la verdad pura, Señor. Ayúdanos a no errar a nivel doctrinal, y ayúdanos, Señor, a defender tu palabra, a mostrarla tal cual es, para que muchas más personas se den cuenta y te acepten, Señor, por siempre. Perdona nuestros pecados, por favor. Humíllanos tú, Señor. Nada bueno hay en nosotros. Lo que hay bueno lo pones tú. Si el Espíritu Santo no actuara en nosotros, ni eso tendríamos. Transfórmanos, Señor, y si es tu voluntad, ayúdanos a perfeccionarnos para llegar a ser de los 144.000. Y si no, que vayamos al descanso, pero después, en el día de la resurrección, en tu retorno, podamos irnos contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.